Estoy muy feliz y muy agradecida de poder nuevamente compartir con ustedes este momento especial de aprendizaje. Damos también un saludo muy especial a los niños que integran el nivel de intermedios, que sabemos que están todos los domingos ahí aprendiendo más de la palabra. Entonces, antes de iniciar con este tema tan interesante que tiene que ver también con Apocalipsis, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Entonces, Papá Dios, en esta mañana te queremos dar gracias por este tiempo especial. Gracias porque tú nos preservas, porque tú nos ayudas, porque tú nos formas y nos guías. Ayúdanos a estar siempre apegados a ti y a depender en lo absoluto, en todo momento. Gracias, Papá Dios. Amén y amén. Bueno, mis niños, entonces vamos ahora sí, antes de entrar a ese tema tan importante y tan interesante, a recordar lo que hemos visto en las lecciones anteriores. Entonces, iniciando el Apocalipsis, acuérdense que nosotros vimos cuando sucedió el arrebatamiento, en donde Jesús viene en un instante y lleva a su iglesia. Luego de eso ocurre la gran tribulación, que sabemos que es un tiempo muy difícil para el mundo y para los que quedan, porque hablamos de los sellos, ¿cierto? Y hablamos también de las trompetas, que esas, al ser tocadas, va a ocurrir una destrucción en la tierra. Luego de eso hablamos también acerca de las dos clases de personas, ¿cierto? Que son los cristianos y los no cristianos. Y también hablamos acerca de las copas que son derramadas y que van a contener las plagas para las personas que quedaron aquí en la tierra. Y después de eso va a ocurrir algo muy interesante. Entonces, para que estén muy atentos y para que podamos después reflexionar acerca de lo que hemos visto. Bueno, luego del refuerzo que hice, vamos a entrar a mirar también un tema muy importante que también aparece en Apocalipsis, y es la secuencia de lo que hemos venido trabajando durante estos domingos. Entonces, inicialmente vamos a observar la siguiente imagen, ¿cierto? En la imagen podemos ver dos lugares diferentes. En primer lugar, ¿cierto?, se observa un jinete con un manto teñido de sangre, con su espada, su corona y con un ejército, ¿cierto?, tras de él. En la parte izquierda inferior observamos entonces un grupo de personas, y a medida que vamos desarrollando la clase vamos a ir identificando estos dos lugares. Entonces, el título del día de hoy, el tema de esta mañana, es los 1000 años, y este lo vamos a trabajar también a partir de un Salmo 47 versículo 8, en donde dice que reinó Dios sobre las naciones, se sentó sobre su trono. Antes de iniciar con la temática, vamos a identificar a una persona muy importante. Vamos a hablar de Jesús de Nazaret. Entonces, recordemos que Jesús, ¿cierto?, como lo vemos en la imagen, cuenta con muchas características, y hoy vamos a identificar algunas muy importantes. Es el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador, nació de María, vino a la tierra por amor a nosotros y en obediencia al Padre, y regresará muy pronto por su iglesia. Ahora vamos a identificar algunas de las características cuando Jesús estuvo en la tierra y cuando va a regresar nuevamente por su iglesia. Entonces, recordemos que él nació en un pesebre, fue hijo de María, una sierva, una mujer escogida por Dios por ser temerosa, por leer la palabra, por asistir a la iglesia y por llevar un buen testimonio, así como también lo podemos hacer nosotros. Recordemos también que Jesús creció en una familia, ¿cierto?, y que estuvo con María y con José hasta la edad de los 33 años, y a esa edad empezó a desarrollar su ministerio. Entonces, el ministerio era predicar. Pues que él fue un gran maestro, nos enseñaba y aún nos enseña a través de las parábolas, a través de todas las enseñanzas que trae la Biblia. También vimos que Jesús, ¿cierto?, tanto como fue en ese momento como es ahora, hace milagros, ¿cierto? Hizo milagros, y también podemos recordar uno, ¿cierto?, en cuando sanó a un ciego y utilizó saliva y utilizó tierra, y de ahí formó barro, le aplicó en los ojos y él fue sano. También recordemos que Jesús hizo milagros, ¿cierto? Recordemos que cuando él predicaba su palabra, mucha gente lo seguía porque lo quería escuchar, ¿cierto? Algunos por curiosidad, otros porque realmente nacieron de nuevo, y hubo un momento en que 5,000 personas estuvieron alrededor de él durante todo el día. Entonces, los discípulos, las personas que lo ayudaban, empezaron a afanarse porque la gente ya estaba cansada, y Jesús dijo que le trajeran 5 panes y 2 peces, y a partir de eso, lo que había en ese momento, hizo el milagro y le dio de comer a mucha gente.
Asimismo, Jesús, una de las características es que fue un hijo obediente, fue un hijo que obedeció a su padre, ¿cierto? Al venir a la tierra, sin renegar, sin decir nada al respecto, sino teniendo una comunión íntima con él, ¿cierto? Así como nosotros lo debemos hacer. Vamos a mirar ahora si Jesús cuando regrese a la tierra va a venir de la misma manera o de otra forma. Entonces vamos a observar la siguiente imagen, ¿cierto? Acá volvemos a mirar una muy similar a la primera que observamos, en donde él va a venir en un caballo blanco con su manto, ¿cierto? Y con su corona de vida y con su ejército. Aquí también observamos el manto teñido de sangre que representa lo que él padeció aquí en la tierra, ¿cierto? Asimismo, él es nuestro libertador, el vencedor, aquel que va a venir a poner todas las cosas en orden, ¿cierto? Y también él va a venir a gobernar la tierra. Pero antes de venir a gobernarla, en su entrada triunfal, como lo vamos a ver, va a tener que pasar por unas cosas, ¿cierto? Y tomar unas decisiones muy importantes. Entonces resulta que Jesús vencerá en su lucha con la opresión. Vamos a ver de qué se trata. Entonces resulta que, como ya lo habíamos dicho, Jesús vendrá triunfante a la tierra, vendrá con su ejército, ¿cierto? Y él vendrá con su espada, ¿cierto? Porque Jesús ya venció en la cruz del Calvario y va a venir a corroborar eso a través de otras acciones que aparecen en la Biblia y especialmente en Apocalipsis. Entonces vamos a mirar que en la tierra, en ese tiempo, como lo hemos venido hablando de los 1000 años, se va a levantar un hombre que es llamado la bestia, ¿cierto? Y que este hombre o el anticristo va a tratar de engañar a las personas que están aquí en la tierra todavía, que no partieron en el arrebatamiento como lo veíamos en las clases anteriores. Entonces esta persona se va a aliar también con otra que es llamada el falso profeta. Entonces este falso profeta va a hacer milagros y todo el crédito se lo va a dar supuestamente a la bestia. Entonces Jesús, cuando regrese a la tierra, va a corregir a estas dos personas, y la forma de corregirlas es lanzándolas al lago de fuego. Bueno, después de esto entonces va a haber una persona, un ser que fue el que dirigió a estas dos personas anteriores, que es Satanás. Entonces resulta que Satanás, ¿cierto?, va a ser encadenado. Acuérdense que él vino a matar, a robar y a destruir, y él va a ser encadenado y va a ser lanzado al abismo, ¿cierto? Y con un sello va a ser sellado por 1000 años. Después de 1000 años, entonces vamos a ver qué va a ocurrir. Luego de que eso ocurra, que Satanás sea encerrado, entonces Jesús va a reinar en la tierra, ¿cierto?, durante 1000 años. Allí va a reinar con aquellas personas que murieron, ¿cierto?, a causa del evangelio durante la tribulación. Ellos van a resucitar, ¿cierto?, y van a subir al cielo con Cristo. Esta es la gran promesa que Jesús nos hace el día de hoy. Esto se va a cumplir, como les había dicho, y lo importante es que nosotros también estemos preparados para partir en el rapto, ¿cierto?, cuando Él venga por su iglesia, y que todo esto que hemos aprendido hoy nos sirva como experiencia para entender que lo que sucede, lo que está aconteciendo en el mundo es real. Dios les bendiga. Bueno, mis niños, ¿qué tal les pareció la presentación? Muy interesante, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a aprender algo más acerca de este tema tan importante para nosotros en este tiempo. Entonces, ahorita vamos a ver al apóstol Juan, ¿cierto?, al cual se le reveló la visión del Apocalipsis cuando él estaba en un momento de oración y de constante comunicación con Dios en una edad ya avanzada. Entonces, a través de la observación de este video, quiero que me respondan cuál sería el final de Satanás, ¿cierto? Este ser malvado que ha venido a destruir, que ha venido a robar y que ha venido a quitar la paz de los corazones que se lo permiten. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.